Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actualización informativa en Agenda Común. Este lunes 16 de diciembre del año 2024 y como siempre con los derechos humanos y el acontecer político nacional como eje transversal. José Gregorio, gracias como siempre por la oportunidad. Hola Vanessa, gracias, siempre un honor estar acá contigo. Y bueno, tenemos como temas que están flotando en el ambiente el fallecimiento de uno de los detenidos por las protestas electorales en Tocuyito al final de la semana pasada. Y tenemos hoy la comparecencia o la citación que le hicieron a Andreina Banuel a el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Está en eso está ocurriendo en este momento. Y bueno, estamos muy pendientes de todo lo que es el devenir de la noticia en estos momentos. Hay un tema que no queremos perder de vista y es el aniversario, por una parte de la tragedia de Vargas y por otra parte el aniversario de la Constitución del año 1999. Y ese es el tema que vamos a abordar con nuestro primer entrevistado, el constituyente de 1999, Antonio Di Gianpaolo. Excelente, gracias por acompañarnos, Antonio. Bienvenido. Bueno, buenos días, Vanessa. Primero las damas, Gregorio, y por supuesto tú también, y al público que sigue pues esta conversación. Muchísimas gracias. Antonio, ¿se está cumpliendo la Constitución? Si usted como constituyente ve lo que se aprobó en el 99 y lo que está ocurriendo hoy día, ¿se está cumpliendo la Constitución? Bueno, evidentemente que no en muchos aspectos de la Carta Fundamental. A 25 años del referéndum aprobatorio de la Constitución, que como tú bien señalas, tuvo lugar en medio de la tragedia de Vargas y era además un asunto anunciado, porque el presidente Chávez, justamente la noche previa al proceso electoral, habiendo las informaciones que había, pues llegó a recordar la frase del Libertador: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. De modo que un proceso que debió tal vez haberse suspendido, al menos en donde era previsto que ocurriera lo que terminó pasando. Bueno, es algo que surgió pues con una herida, pero no fue la única herida. El proceso constituyente en Venezuela fue muy complejo. Recordemos que para llegar al proceso constituyente, bueno, hubo distintos iniciativas como la comisión bicameral que presidió el doctor Rafael Caldera para hacer una reforma, luego las iniciativas de la propia comisión presidencial durante el tiempo de Pérez, y ninguna de esos esfuerzos concluyó, y hay que decir que Chávez con mucho tino promovió el proceso constituyente y fue digamos, creando las condiciones, ¿no?, que después se pudieron materializar, obviamente con su victoria y con su convocatoria al proceso constituyente. Antonio, 25 años después, la Constitución se cumple. Te decía, y lo ratifico, no en muchos aspectos. La ¿En qué Constitución aspectos tiene no se cumple? más de un centenar, fíjate, la Constitución tiene más de un centenar de artículos garantistas referidos a los derechos humanos, referidos a los derechos sociales, referidos a los derechos económicos, referidos a los aspectos culturales y ambientales, laborales, y sobre todo en esto que te acabo de mencionar, ciertamente no se cumple. La Constitución, por ejemplo, dice que el ingreso de los trabajadores tiene que ser basado, obviamente, en la canasta alimentaria. Eso no está ocurriendo. La Constitución establece una serie de garantías en materia de derechos a la salud y de derechos en el ámbito educativo. Todos sabemos que pues, la educación marcha a media máquina y hay muchísimas deficiencias en materia de salud en el país. Y en materia de derechos humanos ya sabemos todo lo que está ocurriendo. Es decir, no es casual que tengamos instalado en Venezuela una oficina de la
de la Delegación de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, me refiero al alto comisionado, y tampoco es casual que esté abierta una investigación en la Corte Penal Internacional. De modo que, ¿Por qué no y está todo esto tiene que cumpliendo? ver con aspectos que tienen, relacionados con el debido proceso. Mira, yo no soy abogado, pero el debido proceso no es un aspecto meramente formal. Claro. Apunta a normas de derecho común, como que tú seas juzgado por el juez natural, como que tengas derecho a la defensa y no este patrón en el cual pues, los procesados o los sometidos a procesos judiciales son asistidos por la defensa pública sin tener derecho a designar abogados de su confianza. Este mismo aspecto, por ejemplo, de menores de edad detenidos. Tú dices, bueno, tienen 16, 17 años algunos, está bien, pero son, desde el punto de vista formal, menores de edad, no deberían estar recluidos en centros penitenciarios ordinarios. Hay toda una norma relativa a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que debería estarse cumpliendo independientemente de que se lleve adelante un proceso judicial. Y eso Antonio, supone ¿por qué lo que al no se menos está cumpliendo? su Le detención. preguntamos, lo que no se cumple, en su opinión, ¿por qué no se está cumpliendo? Bueno, ahí, en medio de esta confrontación política que el país tiene, el gobierno tiene unos argumentos que dicen, bueno, es que hay un proceso eh, de, de legitimación y además de ataque a las autoridades, y entonces, desde ese punto de vista, bueno, tú adelantas procesos judiciales, me refiero al gobierno, pero aún adelantando esos procesos judiciales que tienes que cumplir las disposiciones y las normas, ¿no? Es evidente que eso no está ocurriendo en materia, por ejemplo, del debido proceso. Es claro que hay detenciones arbitrarias en el país, es evidente que ha habido detenciones, que las hay todavía, y hay jóvenes menores de edad, obviamente, detenidos. Y además, este eufemismo según el cual en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos, termina siendo algo que también se cae, porque una parte importante de las personas detenidas no son activistas políticos de primera línea, no son dirigentes políticos de organizaciones partidistas, sino gente común y corriente que participó, por ejemplo, en el más reciente proceso electoral. No me refiero Claro. al de los jueces de paz del día de ayer, por supuesto, sino a la elección presidencial del 28 de julio. Antonio, Antonio, el poder tiene gran responsabilidad quienes lo han ejercido en esa percepción que usted tiene de que no se cumple la Constitución. Pero la clase política, la sociedad civil, ¿cómo ve usted en la repartición de responsabilidades en que la Constitución no sea letra viva en este momento? Fíjate, la, la, yo te decía, hay un centenar de artículos relacionados con aspectos garantistas, ¿no? Y de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, en fin. Pero otra parte de la Constitución está dedicada a la organización y al funcionamiento de los poderes públicos. Y en esa organización y funcionamiento de los poderes públicos hay normas y disposiciones que establecen que tiene que haber cooperación entre los poderes públicos, pero además tiene que haber real independencia, ¿no? Y entre los órganos de los poderes públicos. Un aspecto en el área económica, por ejemplo. Bueno, se habla de la autonomía del Banco Central de Venezuela en la Constitución. En la práctica no es así. La devaluación constante de la moneda tiene que ver con un proceso en el que ese deterioro tiene que ver con el financiamiento del gasto público por parte del Estado a costa de los ciudadanos. Eso es público, notorio y comunicacional. Desde los tiempos del llamado millardito, no sé si se acuerdan, hasta el sol de hoy está pasando. De modo tal que eso es una manera de pervertir el aspecto económico. No es el único, por cierto. Hay notables distorsiones en el ámbito económico. Pero si tú quieres ir a otros aspectos, como por ejemplo, de nuevo, la materia de los derechos humanos o los derechos sociales, donde no hay, bueno, no hay seguridad social, no hay contratación colectiva, no hay salario justo y digno para las personas. Pero
volviendo al tema de los derechos humanos, por ejemplo, si tú tienes al fiscal general de la República diciéndote que está acordando liberación de procesados, porque además el presidente en algún momento dijo, bueno, hay que revisar casos en los cuales ha habido arbitrariedades, hay que revisarlos todos, tú no tienes que esperar al 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, para producir una liberación masiva de personas que están detenidas por actividades de naturaleza política fundamentalmente. Esa es la verdad. No tienes que esperar al 28 de julio, al 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Pues cuando tú estás tomando decisiones de revisión de casos, en la práctica estás admitiendo que hubo violaciones, detenciones arbitrarias y, sobre todo en el caso de los menores de edad, ciertamente, bueno, jóvenes detenidos en circunstancias relativas a aspectos políticos, y es por eso que después de tanto reclamo, bueno, se han producido algunas liberaciones. Yo quisiera que fueran, por cierto, muchísimo más de las que hasta ahora han ocurrido. Y no solamente de algunos dirigentes políticos que lamentablemente están sometidos a procesos judiciales o activistas políticos, sino gente común y de la calle, jóvenes, muchachos, que o fueron a protestar o formaron parte del proceso electoral, porque también se habla de eso, de detenciones de gente que fue testigo, gente que fue miembro de mesa, en fin, ese tipo Ahora, Antonio, situaciones. Antonio, volvemos al punto de la Constitución, en su caso como constituyente de 1999. ¿Son chavistas violentando la Constitución del presidente Chávez? ¿Es así? Bueno, hay actores políticos dentro del gobierno, algunos incluso que obviamente formaron parte de la Asamblea Nacional Constituyente y otros que no. Pero más que llamarlos chavistas, yo les decía en una reciente conversación para Contrapunto que la Constitución requiere de buenos ciudadanos, como la Biblia. La Biblia requiere de buenos cristianos, es decir, no solamente me refiero pues, al Papa o a los obispos o a las monjas, sino a la feligresía. De modo que desde ese punto de vista, fíjate, ustedes tienen un programa que se llama Agenda Común. Y yo recuerdo que mi eslogan o mi leitmotiv cuando participé en el proceso constituyente era pongámosle sentido común a la Constitución. De modo que no se trata de andar invocando por ahí unos capítulos o unos versículos o unos artículos para identificarlo, que unos levantan y dicen, bueno, esto se tiene que cumplir y otros no. Pongamos un ejemplo muy concreto. Acaba de producirse la elección de los jueces de paz. Bueno, es evidente que el nivel de participación, a pesar de que se habla pues, de una constitución que es participativa, bueno, fue muy bajo. Pero es que además fue baja en la cantidad de candidatos, es decir, el número de jueces de paz electos, prácticamente todo el que se postuló terminó resultando electo, porque, bueno, hay circunscripciones en las que debieron haberse escogido 6 representantes para la justicia de paz, que es un principio contenido en la Constitución y está muy bien que se haya activado, es una de las deudas del proceso constituyente. Además, ese tema de la justicia alternativa a nivel ciudadano es muy importante que se desarrolle para tratar de influir en los conflictos en las comunidades, pero es evidente que el número de candidatos fue inferior al número de aspirantes que debieron haberse presentado. Entonces, hay circunscripciones en las que debieron escogerse pues los 6 representantes y apenas se presentaron 4, todos quedaron electos. Eso habla de un nivel de participación muy bajo, tanto en los aspirantes como en los eventuales votantes que concurrieron a la jornada del día de ayer. Antonio, usted habla de participación. ¿Cómo hacer que la Constitución no sea letra muerta en 2025? Bueno, fíjate, y eso es una tarea que todos tenemos por delante. Y cuando digo todos, me refiero a todos los estamentos de la sociedad, no
No puedes esperar que venga solo de las altas autoridades del Estado, que también tenemos una confusión muy importante entre Estado, gobierno y obviamente partido de gobierno. Eso, por cierto, quedó bastante evidenciado en el proceso electoral de los jueces de paz del día de ayer, sino además de la propia ciudadanía y de los distintos estamentos de la sociedad. Y es hacer valer los derechos. Algo que, y yo te decía hace un rato, bueno, unos invocan unos artículos y unos invocan otros. Y entonces de pronto hay gente que dice, bueno, hay que hacer valer el 350 sobre la rebelión, otro pudiera decir hay que hacer valer el 349 sobre el funcionamiento de los poderes, otros dirían hay que hacer valer los derechos electorales. Yo creo que hay que hacer valer muchos principios de la Constitución frente a los cuales hay todavía una deuda importante por distintas razones, porque es que estamos viviendo en una sociedad con bueno, marcada por las distorsiones en el plano económico, con un grave drama social, con, sin duda, con conflictos en el aspecto político que tienen que ser resueltos de la mejor manera posible, tomando en conciencia que la ciudadanía, la colectividad, es la usufructuaria del, digamos, de la Constitución y no los que están en el ejercicio del poder. Ellos están obligados sobre todo a cumplirla, incluso porque quienes están en el ejercicio del poder no pueden hacer otra cosa que lo que mande la Constitución. Los ciudadanos, bueno, a veces pudieran hacer cosas que no están en la Constitución porque no tienen las obligaciones y las responsabilidades que los mandatarios, que los representantes políticos, que los parlamentarios, que los funcionarios designados a los distintos cargos Antonio, del Estado tienen que hacer. Antonio, ¿qué herramientas ve usted en la Constitución vigente para resolver el conflicto político planteado para el 10 de enero de 2025? Yo diría que más que en la propia Constitución, que sin duda hay algunos mecanismos de revisión que requieren voluntad política de quienes están en el ejercicio del poder, habría que evaluar más bien la posibilidad de que se produjeran entendimientos, lo cual es, si tú lo dices hoy y si yo lo reflexiono hoy, eh, no solamente muy complejo, sino muy distante que se pudiera lograr. Porque hay, bueno, ciertamente que posiciones tomadas, acciones y decisiones que han llevado a exacerbar este conflicto, ¿no? Y más que buscar una, una fecha, a propósito, por ejemplo, de quienes hablan sobre el tema del 10 de enero, más que buscar una fecha, yo creo que hay que tratar de que a lo interno, pero también desde la comunidad internacional, se busquen mecanismos para producir la distensión del conflicto, que puede escalar a una situación mucho más grave de la que hoy estamos percibiendo, ¿no? Y que además es objeto de preocupación de tantísimos ciudadanos por el nivel de angustia, de sosiego y te decía, de preocupación que la gente tiene en relación, sobre todo al corto plazo de la situación del país o en torno al corto plazo de la situación. Antonio, ¿cuáles serían esos espacios, esos mecanismos, espacios y mecanismos para desescalar el conflicto y avanzar hacia la distensión? Bueno, los espacios no los veo ahora, además porque no estoy, digamos, desde mi posición no estoy en una línea en la que quizás tenga información a ese nivel, pero sí, digamos, uno formula votos y siempre tiene la esperanza de que por mucho que la noche sea oscura, bueno, termina amaneciendo, ¿no? Que es algo de lo que, bueno, todos añoramos que ocurra. Y eso requiere algún nivel de entendimiento. Tú, si me preguntas si yo creo que eso es posible mañana, no lo veo así mañana. Pero sí tengo la esperanza de que más temprano que tarde ocurra.
la posibilidad de una distensión del conflicto político que además haga más vivible la situación de la colectividad en general, en el plano de los derechos económicos, en el plano de los derechos sociales y en un conjunto de otras garantías que la Constitución consagra y que, para no decirlo en términos negativos, por ahora no es letra viva. Antonio, cerramos la conversación con esto. La continuación del mandatario Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2025 viola la Constitución o se apega a la Constitución. Fíjate, la Constitución establece claramente la juramentación del nuevo mandatario en el próximo 10 de enero, siguiendo el cronograma. El problema de base está en que hay una clara duda en relación a la demostración de los resultados, ¿no?, de ese proceso electoral. Y mientras eso no termine de aclararse, pues el conflicto obviamente va a seguir, porque este es el único proceso electoral que no está recogido, bueno, perdón, también la de la elección de los constituyentes en 2017 no está publicada en la base del Consejo Nacional Electoral. Y obviamente esta tampoco, me refiero a la elección presidencial. Esa sola ausencia de información, más allá de los anuncios y de los comunicados y de las decisiones, incluso de naturaleza judicial, que han sido dictadas desde los órganos de los poderes públicos, más allá de esa información, no está la data del resultado electoral. Repito, no solamente en este caso, sino en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, que por cierto se convocó no para hacer una nueva elección, sino para establecer un paralelismo. Y eso nos llevó a una entropía institucional, bueno, muy grande, porque entonces teníamos pues, dos presidentes, dos asambleas, pues eso no fue lo que nos llevó en el transcurso del tiempo, después fueron desarrollándose un conjunto de situaciones. Pero, bueno, dos asambleas, dos tribunales, dos fiscales, en fin. Eso es lo que yo, bueno, llamo entropía institucional. Y el paralelismo institucional no es algo que empezó en 2017. O sea, esa idea de ocupar espacios paralelos o de desarrollar espacios paralelos en instituciones de la sociedad fue algo que, bueno, que empezó con los sindicatos, pero que después se fue haciendo incluso con los llamados protectores en gobernaciones y alcaldías, y luego entonces también con mecanismos paralelos en el plano obviamente parlamentario, bueno, y terminamos con representaciones paralelas en el plano ejecutivo, en el plano legislativo y ciertamente judicial también. Después, bueno, no sabido en qué terminó todo eso, pero es una demostración de la entropía institucional. Antonio, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad para conversar. Y ojalá que no se venga, insisto, al 28 de diciembre, Día de los Inocentes, para producir una decisión de liberaciones masivas de tanta gente que está injustamente detenida. Muchísimas gracias, ojalá sea así. Conversábamos con Antonio Di Giampaolo, constituyente del año 1999.